Es necesario el cambio educativo porque las competencias necesarias de los estudiantes sí que han cambiado a partir de este momento. Ya venían cambiando, pero si hay algo que quedó claro es que tenemos que hacer un cambio en pensar el qué aprender, pasar al cómo aprender. ¿Ah? Es más importante pensar que desde el currículum se piense el cómo aprender que tanto el qué, que de hecho el currículum siempre ha estado basado en el qué aprender. Y bueno, yo quiero acá dejar claro lo que entiendo por educación combinada o educación híbrida, que es mucho más que solamente pensar en bueno, el escenario cara a cara y el escenario digital. En realidad, justamente la hibridez pasa por la flexibilidad, ¿verdad?, de pasar de un modo a otro de manera rápida. O sea, puedo tener los estudiantes cara a cara un tiempo y después tener que pasar a presencial remoto por, bueno, no sé, una emergencia, hubo una inundación, porque pensemos en otras posibles crisis que no sean de COVID, ¿tá? Y entonces tengan que quedarse en sus casas. Puede ser que tenga la mitad del grupo cara a cara con distancia física y la otra mitad en su casa presencial remoto. Puede ser que combine cara a cara con actividades asincrónicas a través de la plataforma. Puedo tener que hacer todo presencialidad remota a través de videoconferencia y actividades asincrónicas. En fin, una combinación, digo, yo quiero pensar acá la hibridez como la flexibilidad de pasar de los modos que sean más pertinentes dado el contexto y la situación que se esté viviendo. El currículum puede contribuir, si se hace un currículum para educación combinada o híbrida, bien diseñado, que después veremos cómo sería eso, yo creo que sí, que puede ayudar a una resiliencia en tiempos de crisis y en tiempos de estabilidad. Yo creo que el currículum tiene que definir las grandes líneas, o sea, un acuerdo social, político de qué vale la pena que los estudiantes aprendan, y bueno, y pensar cuáles son las competencias básicas que tiene que lograr el estudiante, después pensar cuáles son las evidencias que van a mostrar que se logran esas competencias y recién después pensar el camino para llegar a ese logro de esos aprendizajes. Y por supuesto, al pensar en ese camino, creo que hay que pensar el currículum abierto en 3 vías, o sea, para la clase cara a cara o presencial remoto, para la casa y para el entorno virtual. O sea, tenemos 3 escenarios o 3 escenarios y medio, porque la presencialidad puede ser física o remota. Y obviamente creo que hay que ayudar a que se comprenda esto y obviamente habrá que hacer salas docentes y habrá que hacer, si todo el equipo, digamos, docente y directivo de un centro trabaja mancomunadamente, sin duda se facilitan los procesos, ¿no? O sea, si hay trabajo de equipo y los docentes se ponen a pensar, porque en la lógica de competencias, yo tengo que pensar una situación, o sea, una situación, tengo que lograr, no sé, competencia de pensamiento crítico, por ejemplo, ¿tá? En, no sé, 3er año de primaria. Bueno, pienso una situación donde realmente el estudiante vaya a poner en juego y se van a poder ver esos indicadores de logro. Y entonces ahí pensar, bueno, de la lista enorme de contenidos que tenemos, ¿qué contenidos podemos poner al servicio del logro de esa competencia? Y obviamente la situación tiene que ser contextualizada, vinculada con la realidad del estudiante. Y eso se puede hacer solamente desde el contexto, o sea, el que trabaja en esa escuela conoce a los niños y conoce cuáles son los intereses de esos niños. Entonces, a través de esa motivación logro que aprenda lo que tenga ganas. Si yo tengo al estudiante motivado, le puedo hacer aprender lo que se me ocurra. El tema es conseguir la motivación. Entonces, creo que hay que hacer un desdoble al revés, pero como es un cambio importante de chip, porque nosotros estamos acostumbrados a que el programa nos dice los contenidos, entonces, bueno, tenemos los contenidos, hoy esto, mañana esto, y las actividades las voy haciendo así. Acá el cambio es al revés. ¿Qué quiero que aprendan? ¿Cuáles van a ser las evidencias? Y por tanto, ¿cuáles van a ser las actividades que tiene que transitar el estudiante para lograr dar esas evidencias? Y ese cambio de lógica de diseño inverso es complicado. Hay obviamente un nivel superior donde se define el currículum
¿sí? Después eso tiene que permear, y ahí está el gran desafío, que es la implementación a niveles medios, o sea, inspectores, equipos directivos, y por último, y lo más importante, es que permea a los docentes. Para eso, obviamente, hay que capacitar, y yo ahí creo que hay que saturar todos los medios posibles para poder llegar a los docentes, porque las reformas top-down son complejas y en algún lugar se corta la comunicación. Entonces, yo creo que hay que ayudar, hay que facilitar, hay que acercarse. Y también creo que tiene que ver otros roles. Por ejemplo, en los centros María Espínola hay un tutor digital que es una figura que no está en todos los centros educativos, que está allí al servicio de ayudar a los docentes en todo lo que tiene que ver justamente con la competencia digital y también ayudar a los estudiantes. Desde el momento que el currículum está pensado para un modo híbrido, es resiliente, porque ¿eso qué quiere decir? Que el currículum en sí mismo puede pivotear entre una modalidad y otra de manera flexible. Entonces, no tenemos que estar haciendo agregados en situaciones de emergencia. Ya el currículum prevé cómo tiene que estar articulado un currículum para un modo híbrido. Entonces, eso es resiliente, porque justamente va a poder, estamos en situación de crisis, tenemos que ir a las casas. Bueno, trabajamos de esta manera. Estamos fantásticos y podemos estar todos en las aulas. Y bueno, esa flexibilidad es lo que le da la resiliencia justamente. Claramente hay que priorizar contenidos y seleccionar lo verdaderamente fundamental en este momento, ¿verdad? Para esos estudiantes. Tener claro qué es lo que quiero que aprendan y qué vale la pena que aprendan hoy en día, ¿verdad? Y ser todavía más selectivo que nunca en el modelo híbrido, porque, bueno, los tiempos muchas veces escasean más por distintas razones, los alumnos se conectan, se desconectan. Integrar asignaturas es realmente algo muy potente, no es fácil a veces de conseguir, ¿tá? Pero si se pueden hacer tareas auténticas integrando asignaturas, va a tener mucho más sentido para el estudiante el aprendizaje. ¿Tá? No me cabe duda de que el currículum tiene que virar hacia el logro de competencias, porque hoy más que nunca ser competente implica movilizar no solamente los contenidos, sino mucho más, experiencias, actitudes, valores. En definitiva, ser competente es saber hacer cuando no sé qué hacer. ¿Tá? En un mundo incierto es lo que pasa todos los días, por lo tanto, no hay que tenerle miedo o poner una falsa dicotomía entre competencias y contenidos. Es fundamental que el docente haga un diagnóstico, porque si no, no se pueden tomar decisiones informadas. Ellos van a poder monitorear y van a poder evaluar los aprendizajes y sobre todo ver en qué situación arrancan y en qué situación van progresando en el curso. ¿Tá? Y eso permite además la personalización, que es a lo que el ideal que deberíamos tender, ¿verdad? Y que, ojo, de hecho todas las plataformas hoy nos ayudan bastante. El tema es que también tenemos que formar a los docentes para que las sepan usar y que las consideren un aliado y no un enemigo, ¿verdad? Uno debería pensar como una evaluación diagnóstica continua, porque no es instancias que a fin de mes evalúo, sino que uno tiene que ir monitoreando y haciendo una evaluación diagnóstica continua para ver en qué situación está, para poder, ser estratégico a la hora de ayudar y acompañar ese proceso. Y hay evidencia empírica muchísima de que la retroalimentación oportuna, eficiente, ¿verdad? Es lo que más ayuda al estudiante a aprender. Sin duda, largarse a hacer un diagnóstico desconociendo la realidad de nuestros estudiantes, que de repente el niño está en la casa y no tiene un espacio físico ni para concentrarse, no tiene un adulto que lo pueda ayudar. Ahí también hay que ser sumamente flexible. De repente hay niños que, tienen que ir a la escuela a poder hacer eso, aunque sean poquitos, o una instancia más individual de trabajo con ese niño, si no lo puede hacer cara a cara a la maestra. El ideal es que obviamente la escuela es un ambiente protegido y que para chicos, sobre todo contextos vulnerables, es
tal vez el mejor ambiente, digamos, para hacer este tipo de cosas, pero creo que sí, que si no se toma en cuenta todo eso, en realidad los resultados no nos van a dar la información que queremos que nos informen, porque van a estar teñidos por una cantidad de otras variables que en definitiva los resultados no van a ser válidos. Ahí yo creo, más que nunca, en la flexibilidad. Creo que no puede ser una cosa rígida. Tenemos que ser muy creativos y adaptarnos a las situaciones en que están los estudiantes. O sea, de repente que vengan poquitos estudiantes a la escuela y trabajar con ellos en un apoyo, y otros que puedan en su casa, alternar. O sea, lo que no podemos es dejarlos que estén desconectados, porque a veces sabemos que no se van a conectar. Y no porque no tengan la conectividad o no tengan el dispositivo, porque un niño chico tiene que tener un familiar o alguien que lo apoye para conectarse, no es tan fácil, o un adolescente que lo hagan levantar para conectarse. Y a veces, bueno, puede haber otros centros de referencia, un centro comunal y que, bueno, que tengan un referente que los pueda recibir o lo que sea. No digo soluciones concretas porque hay que adaptarlas caso a caso, pero sí hay que buscarlas y hay que ser creativos, porque lo que no se puede es dejarlos atrás. Creo que las metodologías activas son mejores en la educación combinada, en la educación cara a cara, es decir, me parece que, y mucho más en la educación combinada todavía que en la cara a cara. ¿Y por qué digo esto? Las metodologías activas están centradas en el estudiante y, bueno, van muy bien imbricadas con el enfoque de competencias, ¿verdad? Porque está centrada en lo que el estudiante hace. Hay un cambio de foco que parece facilísimo de hacer, pero que no es nada menor. Porque las metodologías activas cambian el foco de el docente y su enseñanza a el estudiante y su aprendizaje. ¿tá? Lo que nos importa son los resultados, o sea, el proceso, pero digo, los resultados que logra el estudiante. Y en modos híbridos es todavía más difícil mantener la motivación del estudiante, que no es nada menor, porque de hecho los chicos que hoy nos están conectando, yo estoy convencida que muchos no es por un tema de conectividad o de falta de dispositivos, sino por un tema de falta de motivación. ¿tá? Entonces, la motivación se vuelve absolutamente relevante. Creo que es algo que cualquier docente lo tiene que interpelar, porque el docente es el que tiene que pensar la estrategia y, bueno, no sirve con quejarse, decir, mis alumnos no están motivados, entonces, bueno... No, a ver, yo tengo, como profesional de la educación, tengo que buscar la manera de ver por dónde va el tema de la motivación. Eso requiere una planificación cuidadosa, requiere un andamiaje muy bien pensado, ¿verdad?, por parte del docente. Y además porque hoy en día, con el uso de las plataformas y el hecho de que yo tenga la tríada escuela, plataforma o entorno digital, y casa, hay una extensión del espacio y del tiempo escolar que hay que poder aprovechar y que con estas metodologías activas que fomentan la autonomía del estudiante se puede extender el espacio y el tiempo escolar. Aprender en equipo a distancia con sus estudiantes lo hacen muy bien. Se puede pensar en un mentorazgo con alumnos más chicos. Esas son cosas que dan excelentes resultados y que además a los chiquilines les encanta. Animarse a enfoques interdisciplinares, alternativos, que rompen las barreras artificiales de las disciplinas, usando tareas como ricas o enriquecidas, que integran conocimiento de los contenidos y el desarrollo y trabajan las competencias del siglo XXI. En realidad tenemos que mirar 4 aspectos, ¿sí? Clave en la evaluación. Primero la intención, después la planificación, después la aplicación y por último la retroalimentación. Entonces, si pensamos en la intención no cambia según la modalidad, o sea, si es híbrida, no importa. ¿tá? La intención no cambia, puede ser intención diagnóstica, puede ser evaluación formativa, puede ser evaluación sumativa, eso no va a cambiar.
Con respecto a la planificación, sí cambia. Tengo que pensar el contexto de los estudiantes y en qué momento es mejor determinadas cosas. Por ejemplo, esperar, si el grupo viene mitad uno, mitad otro, la semana que viene sé que van a volver al aula, encontrar el momento en que es mejor, o si no, pensar cómo planifico para que lo hagan de manera sincrónica. ¿Qué tipo de tarea puedo poner para evaluar que se haga de manera sincrónica? La aplicación también cambia, porque, bueno, tengo que ver si lo voy a aplicar sentados todos juntos en el aula o si lo voy a aplicar que lo hagan durante la semana a través de la plataforma. Tengo que pensar lo mejor de cada mundo, o sea, lo mejor de la presencialidad y lo mejor de la virtualidad bueno, tratar de jugar con eso y pensar en cada situación. La retroalimentación no cambia. En todo caso, si cambia, es que en el modo híbrido, cuanto más y más frecuente, mejor. O sea, al disminuir el vínculo que está mediado por la tecnología, creo que la retroalimentación es lo que de alguna manera mantiene al estudiante más involucrado. Y cuando yo hablo de que hay que evaluar con más asiduidad, eso no significa poner más calificaciones, ¿no? O sea, porque a veces evaluación es igual a calificación, no. Estamos pensando en la evaluación para el aprendizaje, ¿está? Inclusive evaluación como aprendizaje. Nosotros muchas veces fuimos formados en la lógica de evaluación como control o para controlar. Tenemos la evaluación formativa y también sumativa, porque hay que acreditar los aprendizajes, eso está claro, ¿ah? Pero me parece que en este momento lo otro es más relevante para mantener la motivación del estudiante. En el modelo híbrido es muy importante tener herramientas de evaluación muy claras, porque si el estudiante va a hacer una tarea solo en su casa, ¿tá? Tiene que tener, las consignas tienen que ser clarísimas, porque no está la posibilidad de la conversación la inmediatez de la conversación con el docente, que, profe, no entendí tal cosa y el profesor se lo explica. Entonces la pauta tiene que estar clarísima, la herramienta de evaluación tiene que estar trabajada con el estudiante, se le tiene que haber explicado al estudiante, porque entonces él puede tener autonomía a la hora de hacer esa tarea, ¿verdad? Y después también evaluar lo que es fundamental, porque con todo lo que tenemos no vale la pena agotarnos evaluando aspectos que no son fundamentales. ¿Ah? Entonces, creo que hay que también seleccionar qué evaluar. La formación en competencias digitales docentes es absolutamente fundamental, sobre todo para aquellos docentes que trabajan en contextos vulnerables. En contextos vulnerables es un engaño pensar que el estudiante va a lograr un nivel de competencia digital más alto del que tiene su propio docente. En otros contextos puede que sí, porque de repente lo adquieren a partir de la casa y todo lo demás, pero en esos contextos el que topea el nivel de competencia digital es el docente. El docente tiene que ser competente digitalmente para poder ayudar al estudiante a construir su propia competencia digital. Porque si hay algo que hizo daño fue aquello de que los jóvenes son nativos digitales. No, son cosas distintas. La competencia digital es mucho más amplia que el saber usar Instagram o TikTok o videojuegos online, que es lo que más le gusta hacer a ellos. O sea, que se les abra todo un panorama de todo lo que se puede hacer, eso lo tiene que hacer justamente el sistema educativo. Es fundamental integrar las competencias digitales desde la hora del diseño curricular, ¿verdad? De manera que el docente tenga que trabajarlas y para que las pueda trabajar tiene que haber construido su propia competencia digital, si no, no la va a poder enseñar, digamos. Pero por supuesto que es una de las competencias básicas que tiene que lograr el estudiante al salir del sistema educativo. No me cabe duda de que el contexto de Uruguay es un contexto favorable. Tenemos una serie de ventajas. Por ejemplo, todos hablamos el mismo idioma, que no es menor. Hay países de la región que tienen varios idiomas. Se puede llegar fácilmente a contextos rurales, ¿verdad? Que en otros países no es tan fácil. Ceibal provee de dispositivos, de conectividad, de herramientas tecnológicas fantásticas como la plataforma CREA, PAM, Matific, tener Conference incluido dentro de CREA,
con lo que ya está, podemos llegar a todos los docentes con cursos de formación continua, por ejemplo. Eso no quiere decir que sea suficiente ni que sea efectivo, ojo. Pero creo en eso de que yo digo hay que saturar los canales de formación para poder llegar a todos los docentes, creo que no hay más remedio que hacerlo. Porque pensar que, por ejemplo, este nuevo currículum que se está diseñando va a bajar de los ideólogos al cuerpo inspectivo, de los inspectores a los directores y de los directores a los docentes. El método en cascada sabemos que muchas veces no funciona, entonces creo que está bien, eso hay que hacerlo, pero además hay que hacer otras muchas cosas. Creo que hay que tener un diálogo muy fuerte con formación docente, no me cabe duda, por todo lo que dije, o sea, formación docente inicial, porque ahí cuando hablamos de competencia digital docente, ¿qué tanto está contemplado en los programas de formación docente la competencia digital? Y creo, capaz que tal vez el mayor desafío, que no es menor, es cambiar los modelos mentales de los docentes en Uruguay. Los docentes uruguayos recién ahora parecería que hay una cultura como de formación permanente. También hay que facilitar esa formación permanente y también hay que mejorar una política de incentivos, porque ¿qué incentivo hasta ahora ha tenido el docente si se seguía formando, si tenía un posgrado, una maestría o un doctorado? Prácticamente, es decir, no daba casi rédito ninguno. A mí me parece que es una lástima no aprovechar todo este momento de gran disrupción para lograr cambiar esos modelos mentales, porque creo que muchos se dieron cuenta de que con las competencias que tenían no tenían forma de seguir vinculándose con sus estudiantes de manera pertinente.